En el país quieren abrirle camino al voto electrónico. El representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, presentará al inicio de la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, el proyecto de ley para que en Colombia podamos votar de manera electrónica desde las casas para elegir presidente, gobernador y alcalde. Hoy, a través de una audiencia pública en donde estuvieron presentes el Registrador Nacional y la Misión de Observación Electoral, se socializó el proyecto y se evidenció la importancia de la iniciativa para el país, sobre todo ahora que estamos migrando a la fuerza hacia el mundo virtual. Tiene la palabra Javier Urrea. Bueno, muchas gracias por este espacio, que me parece que debería de ser recurrente inclusive antes de la pandemia y sobre todo en este siglo XXI. Yo quiero primero hablar del tiempo, porque pareciese que no nos hubiéramos dado cuenta que estamos casi en la mitad del siglo XXI y todavía no hemos podido dar respuesta desde nuestra cultura y desde nuestra normativa a las necesidades de la ciberciudadanía. Yo hablo como ciberciudadano hoy, es decir, como un individuo que busca tomar decisiones todos los días y no cada 4 años, cuando los sistemas políticos y electorales nos convocan. Y en ese sentido, quisiera solamente mencionar un contexto para entender la importancia de hacia dónde hay que dirigir estas conversaciones. Yo estaba escuchando a toda la institucionalidad, a los congresistas, a representantes de organizaciones de la sociedad civil y de últimas a la ciudadanía, y yo les iba a proponer que a los primeros que hay que escuchar en este tipo de debates es a la ciudadanía, porque al final son las decisiones ciudadanas las que están pidiendo hoy en día mecanismos que garanticen precisamente esa decisión. Yo les iba a proponer que un primer ejercicio es poder diferenciar las palabras y los conceptos, porque no podemos meter en un solo saco, en una sola bolsa, voto teledirigido, voto electrónico, voto digital, TICs, blockchain. Eso no se puede meter en un solo saco. Y desde ese punto de vista, llamo la atención para que nosotros nos sintonicemos bien desde el principio, porque si vamos a hablar de voto electrónico y de la propuesta de voto electrónico, a lo mejor vamos a ir en una frecuencia AM. Y realmente esa no es la que yo creo que necesita Colombia en este momento, ni el mundo. Tenemos que hablar de voto digital con tecnología blockchain desde el principio, porque eso nos va a resolver muchas inquietudes que tenemos. ¿Por qué vuelvo a hablar del tiempo? Porque en este momento hay, por ejemplo, problemas de conectividad, de acceso a los dispositivos, de acceso a Internet, pero créanme que esta discusión dentro de 50 años no la vamos a tener. Ese no va a ser el problema. Y el voto electrónico no va a resolver tampoco ese problema. 2, ¿por qué hablo del tiempo? Porque pareciese que ahora la pandemia nos obligó a hablar de tecnología y estamos viendo la tecnología como un cometa Halley que pasa como algo extraordinario, y resulta que la tecnología está más cerca de lo que creemos y las soluciones están casi al lado de nosotros y las podemos estar aplazando precisamente por no tener claridad en los conceptos. El voto electrónico es lo más parecido a ir a votar a un cajero. Eso no resuelve los problemas de acceso a la democracia. El voto electrónico, detrás del voto electrónico hay unos software, y detrás de los software están las empresas, y detrás de las empresas están las decisiones de quién vota o no vota. Entonces, yo creo que si empezamos a debatir sobre las pertinencias del voto electrónico, hay que dejar claridad sobre cuáles son las preocupaciones. Yo estuve leyendo un poco cuáles eran la presentación de la registraduría, y creo que hay un tema que es muy interesante y muy importante que lo definamos. Una cosa es la identificación y la validación de la ciudadanía, y otra cosa es desvincular eso del proceso electoral. Eso es una vaina gravísima, porque vamos a llegar a exactamente la misma lógica, y nos vamos a concentrar, por ejemplo, en cédulas digitales y en identificar a las personas, pero vamos a dejar por fuera el proceso electoral. El proceso electoral lo que necesita es transparencia. La ciudadanía, lo dice la ciudadanía, las veedurías. ¿Por qué la gente no vota? Porque siente que su decisión no está representada en la realidad. Entonces, en ese sentido, la propuesta que yo les iba a hacer era que, posterior a estas audiencias, con un ejercicio de, primero, inteligencia colectiva, es decir, la respuesta no tiene que venir solamente de la institucionalidad. Si nosotros queremos hacer reformas electorales y hacer actos legislativos y queremos modernizar una constitución del siglo pasado para la realidad presente,
Apliquemos los principios, por ejemplo, del gobierno abierto en esa reformulación de los procesos electorales y de la conformación de las leyes. Abramos eso a la gente, abramos eso a la ciudadanía. Las leyes no se pueden ser cerradas. Esto es un ejemplo de esta audiencia donde estamos participando nosotros desde la ciberciudadanía con los representantes y con los congresistas y con las organizaciones de la sociedad civil. Es un ejemplo de inteligencia colectiva y estamos proponiendo los temas acá. El voto electrónico como tal, como se está planteando, genera muchos costos operativos, de software, de máquinas, y lo más preocupante, ¿a quién le dan esos contratos? ¿Quién cuenta eso? Entonces, al final, nosotros vamos a generar un efecto boomerang porque vamos a meterle tecnología a una necesidad de acceso al sistema por parte de la ciudadanía, pero al mismo tiempo la vamos a llevar a una frustración terrible. Y el problema se lo vamos a achacar a la tecnología porque es la herramienta. Entonces, vuelvo al tema del tiempo. Las soluciones no tienen que ser de carácter coyuntural, sino de carácter de Estado y con visión de Estado. Si nosotros queremos realmente meternos en la lógica y en la línea de modernizar nuestra democracia, porque no está modernizada, lo primero que tenemos que hacer es sintonizarnos con el dial correcto, el FM correcto en este caso. Voto digital con tecnología blockchain. Blockchain sí resuelve muchos problemas que no resuelve el voto electrónico, por ejemplo. Y ahí tendríamos que empezar a generar el debate e invitar, por ejemplo, a la academia y a las organizaciones que ya lo han venido haciendo durante muchos años. Felipe Álvarez de Redmocracia, Sergio Espinosa de Bochica, Seamos Democracia Digital. Ellos seguramente sí que nos tienen respuestas en esa lógica. Por último, solamente quería decirles que me llama mucha atención y me agrada muchísimo esta invitación porque he trabajado el tema de la democracia digital con los colombianos en el exterior y nunca me canso de decir que los colombianos en el exterior somos, yo estoy ahora en Bogotá, pero somos lo más parecido a un gato negro en un cuarto oscuro. Estamos ahí, no nos ven. Y si se quiere hacer una prueba piloto, creo que debería ser con ellos, con los primeros que deberíamos de empezar. Ellos sí que tienen problemas de acceso al sistema democrático, porque para poder votar tienen que hacer desplazamientos geográficos inmensos para poder ir a una urna. Con ellos se puede empezar un proyecto piloto. Y yo animo a los representantes, al representante Ferro, a todos los representantes que se encuentran aquí, a todas las organizaciones, a que de verdad, en el momento que se empiecen a hacer las reformas que se estén considerando necesarias, ya pensemos con un programa piloto para ellos, por ejemplo. Nosotros tenemos una constitución del siglo pasado que no se ajusta a las necesidades del siglo presente. Y en ese sentido, necesitamos en la elaboración, en este ejercicio que se está haciendo en este momento, que incluyamos a la ciudadanía, que abramos no solamente los gobiernos, sino que también abramos la forma de constituir y hacer estas reformas. Y por último, que no nos equivoquemos con los conceptos. Yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Una cosa es voto electrónico y otra cosa es voto digital con tecnología blockchain, y la salida definitivamente está por el lado del voto digital con tecnología blockchain. Gracias, yo me tengo que retirar, bueno, va a estar un ratico más, y les prometo que voy a terminar de ver esta audiencia, y esperaría yo que hubiese una segunda parte para poder continuar con esta contributiva y necesaria discusión. Javier, muchas gracias por su intervención, por su participación, y por supuesto que el eje fundamental no solamente de esta audiencia, sino de lo que estamos tratando de hacer, se basa en la inteligencia colectiva. Más allá del concepto que usted introduce en la audiencia del día de hoy de inteligencia colectiva, aquí lo que queremos precisamente es que pueda haber la posibilidad de que podamos escuchar, por un lado, a los que han trabajado en este tema durante toda su vida, y por otro lado, a los que van a ser los usuarios, que son precisamente el ciudadano, cualquier ciudadano que obviamente tendrá mucho que aportar al respecto. Me disculpo con usted, no había nada premeditado en lo que tiene que ver con el orden de las intervenciones, simplemente se quiso establecer ese orden para dar contexto a la discusión como tal, pero que obviamente que en próximas audiencias que hagamos podemos hacer las intercaladas, las intervenciones, de manera que en ningún momento se vaya a considerar que esto tiene algún tipo de preferencia en lo que opinen unos u otros desde la institucionalidad o desde la sociedad civil. Javier, pero le reitero muchas gracias por su participación.